Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Estoy de regreso en su programa Saber Sin Fin. Agradezco como siempre los comentarios tan amables de usted. Un saludo a la familia Smith, quien no obstante la situación tan difícil que pasaron hace unas semanas en Nueva York, siempre está pendiente de esta transmisión. Le comento, voy rápidamente a una nota que hace un momento le acabo de leer y que es el motivo de la conversación con Luis Fernando Paredes Porras, director de CDIM, de varios colectivos en la región de Tustepec, Oaxaca, a un costado del Papaloapan, y por supuesto director coordinador de Saber Sin Fin Sureste. Ingreso a la jornada para leerle esto. Esto es una nota con relación a la situación en el Distrito Federal. Alarmante porque el Distrito Federal se ha significado como un lugar de avanzada, con una serie de propuestas y de reformas que han sido rechazadas en otras partes del país, pero también muchas de estas prácticas copiadas por otras latitudes aquí en México, y considerada por unos o por otros como un punto de lanza, como un punto de avance. Sin embargo, le comento que arbitrarias, 75% de aprehensiones de jóvenes denuncia la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y entonces establezco una conversación con Luis Fernando Paredes Porras sobre la discriminación y las agresiones de jóvenes por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de hablar. El número de jóvenes detenidos por la policía por distintas causas, 75% manifestaron ser víctimas de aprehensiones arbitrarias y con un uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, declararon padecer discriminación por su forma de vestir, según el informe sobre la juventud 2010-2011, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El documento destaca que 30% de las medidas precautorias que ha emitido el organismo tienen que ver con personas de entre 15 y 29 años de edad que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que, de las recomendaciones emitidas en 2010 y 2011, 40%, 10 en total, están relacionadas con violaciones a los derechos humanos de este grupo de la población. El informe cuestiona la falta de una política pública integral en materia de juventud que significa 25% del total de la población del Distrito Federal y que solo se cuente con programas aislados que otorgan recursos económicos o materiales, pero que no atacan las causas estructurales que limitan el ejercicio de sus derechos. Si usted dirá que esto solamente tiene que ver con el Distrito Federal, le comento que en este momento estoy ingresando a unirradioinforma.com con un título muy interesante a propósito de esto que estamos hablando. Siguen quejas por detenciones arbitrarias en Tijuana. Y tiene que ver con esta zona del norte del país, en donde el combate a la delincuencia organizada ha sido un pretexto para encubrir violencia hacia distintos sectores, hacia personas, por ejemplo, con preferencia homosexual o lésbico, pero también a los jóvenes por su forma de vestir y de ser. Luis Fernando Paredes Porras, te pregunto, la juventud, el ser joven implica pensar frecuentemente y comportarse de manera distinta a los adultos, y existe un rechazo de algunos sectores de la población que encubren esta fobia o esta discriminación hacia la juventud con el recato o con el llamado a las buenas costumbres. ¿Cuál es tu opinión de todo este contexto que acabamos de dar, Luis Fernando? Buenos días. Buenos días, Abel. Pues buenos días a la audiencia que sigue esta transmisión matutina. Pues mira, me quedo pensando podemos verlo desde el abogado del diablo, y no porque no ya no sea joven, por supuesto que la percepción de la juventud va cambiando con los años, pero también habría que matizar que las características inherentes a la juventud pueden permanecer durante toda la vida. Es que estoy leyendo la nota en el contexto que se da, periódico La Jornada, el tinte que le da el reportero,
Me parece que pudiese existir el riesgo de que la diputada que también declara se pueda abanderar de pronto de estas situaciones, porque este fenómeno de la discriminación todos lo sufrimos y todos lo ejercemos. Hay un párrafo de la nota en donde dice que casi en la primera columna, último párrafo, en la presentación del documento, Alfredo Nateras Domínguez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en este tema, afirmó que en el panorama actual ser joven en el Distrito Federal y el país significa un riesgo, incluso de morir, que se recrudece cuando se trata de muchachos morenos y de barrios populares desfavorecidos. ¿Sabes cuántos millones existen así? Morenos y de barrios populares desfavorecidos. Pues es una inmensa mayoría de la juventud. Me parece que la manera de plantear la nota de esta forma pues suena más como a bandera política a partir de que pues Mancera está entrando, ¿no? Entonces, no creo que el ejercicio de la discriminación, por desgracia, sea nada más para con jóvenes, morenos y de barrios desfavorecidos. Es decir, el problema de la juventud no está nada más con ellos. Creo que el problema de la juventud es qué estamos percibiendo de lo que es la juventud, porque dicen, no, pues hoy si te ves humilde, si te ves moreno, vas a ser detenido por la policía. Yo creo que habría que ver en el marco de qué contexto, valga la redundancia, se dieron estas detenciones, qué pasó con los detenidos, se les imputó algún cargo, qué sucedió, porque me parece que detrás de todo esto también no hay que perder de vista que en otro párrafo dice, cuestionó el mismo agente investigador de la UAM que se criminalice a ese sector de la población, los morenos y de barrios desfavorecidos, por sus expresiones culturales, como el caso de los reggaetoneros, las detenciones arbitrarias del pasado 1 de diciembre, el hostigamiento al movimiento Yo Soy 132 y de los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por denunciar el autoritarismo de la rectora Esther Orozco. Son en este contexto, entonces creo que este fenómeno de la discriminación, en el caso específico de la nota que escribe Alejandro Cruz, pues está circunscrito en el ambiente político y creo que no toca de fondo el fenómeno, por supuesto, existente de la discriminación en torno a lo que es la juventud. A ver. ¿Cuál sería entonces, Luis Fernando, qué bueno que nos contextualizas esto, porque hay que decirlo, hace escasos 15 días acabamos de vivir un suceso en el cual una serie de detenciones, que por cierto sí se lograron documentar, que fueron arbitrarias en su gran mayoría, o varias de ellas, de las manifestaciones con motivo de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto. A esto hay que agregarle la irrupción del hashtag 132, del movimiento hashtag 132 en las pasadas elecciones y ahora con una serie de movilizaciones, de encuentros y demás, en el cual pues no se puede poner en el mismo costal, por ejemplo, los manifestantes por causas políticas con los jóvenes que se reunieron para escuchar un concierto de reggaetón de una convocatoria falsa hecha por internet que terminó en desmanes en el Distrito Federal. Pero creo que hay puntos muy importantes de esto que estamos diciendo. Es decir, esto es coyuntural, esto es circunstancial, esto se acaba de presentar por lo que se ha vivido en el ámbito político. Pero en el fondo, Luis Fernando, estaría cómo propiciar la convivencia pacífica intergeneracional. Si bien se generan tensiones entre jóvenes y viejos, no solamente en nuestro país, no solo de ahora, sino es una característica por los cambios y las transformaciones que unos impulsan y por otro lado, el mundo establecido que pareciera que los viejos o las personas entradas en años han construido, surge una vertiente que precisamente la UNESCO, la ONU, plantea dentro de estos desafíos para este siglo, es cómo propiciar convivencia pacífica intergeneracional. Cómo aprovechar la experiencia de las personas añosas y ésta sea valorada por los jóvenes y cómo
sacar a flote y cómo no perder en el empuje la creatividad juvenil. ¿Podría ser esto uno de los elementos de fondo, Luis Fernando, o uno de las líneas que nos orientara en este análisis más allá de las cuestiones coyunturales? Pues mira, Abel, ya le diste un sesgo interesante al asunto, porque ya estamos hablando de que la comunicación intergeneracional, un fenómeno que existe desde que la humanidad, un fenómeno en conflicto, o que a veces pensamos que está en conflicto, desde que la humanidad lo es. Mira, para abonar un poquito al tema, antes de entrarle a esta nueva tesis, en el 2010 el Consejo Nacional para Prevenir y Combatir la Discriminación en México, el CONAPRED, pues lanzó su resultado de la encuesta nacional de la discriminación. Estoy viendo el documento y la percepción de los jóvenes de esta encuesta nacional que el CONAPRED aplicó es que la pregunta, ¿cuál crees que es el principal problema para la gente de tu edad en México? El 35.4% de los jóvenes encuestados señalan que es la falta de oportunidades de empleo y de experiencia. Luego, otro problema, el que le sigue en orden de gravedad, es de las adicciones, con el 14%. Otros problemas, el 13%. Y con un 10% del total de los encuestados manifestaron que era la inseguridad, la violencia y la delincuencia. Y de ahí viene falta de educación, deserción escolar, falta de atención, apoyo y orientación del gobierno y los padres, pobreza y salarios bajos, discriminación y de desigualdad. Solamente un 2.3% se sintió discriminado como joven, se sintió discriminado. A lo mejor nosotros sí percibimos que los discriminamos, pero los jóvenes de esta encuesta dicen solamente el 2.3%, y ninguno de ellos dice, pues, cuando habla de violencia, inseguridad y delincuencia, no están diciendo, bueno, pues es que los que nos detuvieron argumentaron que éramos morenos y de barrios bajos. Entonces yo creo que el contexto de la nota del periódico La Jornada, pues es para darle matiz y es una carta editorial también de la postura del medio, y a lo mejor la postura, por supuesto, del medio y del reportero en torno al fenómeno de la rectora, que ha tenido bastantes choques con algunos grupos universitarios, el fenómeno del 132, este concierto reggaetonero que tú estás mencionando, que es parte del cómo el mismo Estado y los grupos de poder que quieren acceder al Estado, o sea, los partidos políticos, utilizan a la juventud como bandera, como carne de cañón, que esto sabemos que tiene toda la historia de México este fenómeno. Bueno, no toda la historia de México, no, estoy exagerando muchísimo, pero sí al menos la experiencia del Partido Revolucionario Institucional y por supuesto la creación después de todos los demás partidos políticos. Los jóvenes han sido carne de cañón de todo este asunto. ¿Y por qué, Abel? Porque es inherente a la juventud el protestar contra algo. En esta encuesta de la que estoy haciendo referencia, hay un porcentaje que llama otros problemas, y que es un porcentaje alto del 13.5%, que dice, pues el principal problema que tiene la juventud son otros, independientemente de los que tú señalas, y hay un 8.8% que dice, no sabe o no identificar cuál es su problema. Quiero retomar esto con la tesis que acabas de plantear de la comunicación intergeneracional y cómo aprovechar el saber de los viejos en un puente con los jóvenes. Creo que un enorme error que hemos cometido el Estado, que hemos cometido la sociedad en general, es que hemos permitido que los jóvenes ya no tengan ideales. Tienen expresiones, por supuesto, porque están vivos, porque estamos vivos, y no tan solo los jóvenes, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, tenemos expresiones, pero cada vez tenemos menos ideales. Y es aquí en donde se empieza a dificultar la comunicación. Porque los adultos mayores que se han hecho viejos en las últimas generaciones cada vez llegan con menos ideales. Si tú recordarás, nuestros abuelos tenían ideales vinculados con las creencias religiosas, vinculados con las normas sociales
que les inculcaron desde la infancia, que les permitían darle sentido a el tejido social del cual ellos formaron partes. Pero actualmente los viejos modernos, llamémosle así, los que están accediendo a los 60, 65 años, muchos de ellos ya tuvieron muy relajado este fenómeno. Cuando nosotros lleguemos a ser viejos, por supuesto que nuestros ideales van a estar escasos, y eso lo sabemos, Abel, porque nuestra generación le tiene un miedo terrible a envejecer. No tan solo por lo que significa físicamente envejecer y el valor social que se le da a un cuerpo ya viejo, sino porque ya hay menos prestaciones sociales, hay menos seguridad, vamos a llegar muchísimos más enfermos, no tan solo física, sino mentalmente. Entonces creo que esta comunicación intergeneracional que tú estás preguntando, ¿cómo aplicarla? Hay dos momentos. Uno, que se va a recrudecer cuando nosotros, tu generación, mi generación, la actual generación de viejos, estemos tratando de comunicarnos con estos jóvenes que ya no tienen ideales. Sí, perdón, nada más para puntualizar, Luis Fernando, perdón, puntualizo. Me refiero a la convivencia pacífica intergeneracional, que por supuesto un factor importante es la comunicación intergeneracional, ¿no? Sí, adelante. Asumes que tal vez cuando dices cómo propiciar la convivencia pacífica intergeneracional, yo pregunto para puntualizar, ¿asumes que no existe una convivencia pacífica intergeneracional? No, lo que digo es que uno de los planteamientos que se ha realizado a nivel internacional es que se ha detectado que existen tensiones entre individuos de distintas generaciones y que precisamente un factor a trabajar es el establecimiento de esos puentes que favorezca la convivencia, la comunicación, la realización de proyectos conjuntos y que no es porque no existas o no se den, sino que no en la medida en la cual se podrían estar desarrollando. ¿Sí? Adelante, Luis Fernando. Pues mira, es interesante el cómo lo contextualizas ahora. Para terminar mi idea anterior, creo que a los jóvenes debemos de recordarles que tuvieron ideales en algún momento de su infancia y que no tienen por qué abandonarlos. Tenemos que ayudarles a sembrar ideales y por supuesto esto pasa porque nuestra generación recupere sus ideales, porque también tuvimos ideales de niños y seguramente a nuestra generación también le tocó experimentar ideales de jóvenes. A los viejos actuales, a los que son seniles ahora, los que estamos en nuestra generación, creo que nos toca escuchar de esos ideales, escuchar de lo que les dio sentido de trascendencia. Algunos están en búsqueda de ese sentido de trascendencia, otros ni siquiera se dan cuenta de que pueden trascender y viven en el miedo a la muerte, en el miedo a la enfermedad, a la dependencia. Yo creo que generalizando y de manera muy abstracta, porque tendríamos que puntualizar cómo se crea un ideal, para qué sirve un ideal, es busquemos ser idealistas. Esto nos va a permitir la posibilidad de revalorar la educación de boca a oído, porque el ideal se transmite de boca a oído, se transmite con el ejemplo. Y esto va a permitir entonces ese canal de comunicación. Vamos a hablar de algo que nos es común. Y hay muchos ideales que acompañaron a viejos que fueron sembrados desde niños. Me gustaría replantear el asunto de que la comunicación pacífica intergeneracional con los jóvenes. Aquí pareciera que los adultos, en el caso por ejemplo de nuestra generación, de los que estamos en los 40, 50 años, nos cuesta trabajo interactuar con los jóvenes. Pero ¿qué tanto a un joven le cuesta trabajo interactuar con los niños o con los niños muy pequeños? Es decir, la comunicación intergeneracional de un joven, y aquí quiero precisar un joven más de 18 años, entre 18 y 30 años, ¿no? Que es como lo marca la nota periodística que dio pie a estas reflexiones. ¿Qué tanto un joven entre 18 y 30 años se comunica con los niños, con los adolescentes, con los niños del jardín? ¿Qué tanto les cuesta trabajo? ¿Qué tan violentos son en esta comunicación? Para verlo también en el sentido del deber del joven
de comunicarse con una generación más pequeña, así como nosotros, Abel, tú y yo tenemos el deber de, por tener más experiencia de vida, contar con más elementos para podernos comunicar con los jóvenes. Creo que esa arista tampoco se ve y se reflexiona mucho. Ahora, regresando a la situación pacífica, pues tú sabes que en Saber Sin Fin creemos en la metodología del diálogo. Hay método para dialogar e implica que podemos estar en desacuerdo en la expresión de las ideas, no tan solo en las ideas, sino en la forma en cómo expresamos las ideas. Podemos estar en desacuerdo en la expresión de las ideas, en las ideas en sí mismas podemos no coincidir, pero eso nos puede hermanar mucho más. Creo que si enseñamos a la gente el valor del diálogo, que es valioso disentir del otro, porque esto nos crea lazos, porque nos vamos construyendo, entonces le estaríamos apostando a que es la palabra hablada, la palabra escrita, lo que permite comunicarse de generación en generación. La gente que escribe, la gente que seguimos leyendo, la gente que nos ha dejado lo mejor de sí mismos a través de una película, a través de un libro, a través de un discurso, pues muchas veces disiente con lo que nosotros pensamos y sentimos, pero su expresión clara de lo que su mente y su corazón produce, ese es el mejor puente. Lo que ahora no tenemos es espacio para hablar de nosotros mismos. Los jóvenes, nosotros los adultos, casi siempre estamos hablando de los demás. La programación en los medios es estar hablando de los demás, del otro país, del otro continente, de la otra raza, del vecino, del artista, del cuate, pero nunca hablamos de nosotros mismos. Eso me lleva, Abel, a que también necesitamos aprender a escucharnos nosotros mismos para darnos cuenta qué es lo que le queremos decirle al mundo. En la medida en que nosotros experimentamos eso, podemos caer en la conciencia de que el otro, niño, adolescente, joven, adulto mayor, también tiene algo que decirle al mundo. Y entonces tal vez pudiésemos ver en cada rostro una historia, y en cada historia la posibilidad de que se parezca a mí o que no se parezca a mí. Te lo digo desde la experiencia de Saber Sin Fin, región sureste, y desde el Centro para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. Por supuesto que creo fervientemente en la inteligencia lingüística y creo fervientemente en la creación de los lazos afectivos, el fortalecimiento del tejido social a partir del diálogo. ¿Cómo se puede crear una convivencia pacífica intergeneracional? Trátese de un joven para con un niño, trátese de un adulto mayor para con un joven, o un adulto mayor para un adulto mayor, o en las combinaciones que tú quieras, aprendiendo a dialogar, Abel. Así como lo estamos haciendo, o yo espero que se perciba esto que estamos haciendo tú y yo como un diálogo. Luis Fernando, es muy importante esto que creo que vamos contextualizando y vamos circunscribiendo. Porque cuando hablamos de convivencia intergeneracional, cuando hablamos de comunicación intergeneracional, no solamente nos estamos refiriendo a los estratos sociales donde hay una diferencia de 10, 20, 30 o más años, sino que los nuevos contextos, que este es un elemento muy importante, los nuevos contextos postmodernos o hiperpostmodernos, como ya lo plantean algunos, nos lleva a que vivamos en situaciones y realidades diversas. No obstante que inclusive tengamos solamente 5 o 3 años de diferencia, o bien que tengamos la misma edad, pero en contextos sociales distintos, en regiones geográficas distintas donde vivamos, vivimos en realidades que a veces parecen no tienen nada en común. Y precisamente... El teléfono celular es la diferencia, ¿eh? Sí, y que precisamente este planteamiento nos lleva a tratar de encontrar los puntos que tenemos en común para establecer comunicación, establecer en común lo que podría llevarnos a establecer un diálogo. Luis Fernando Paredes, a propósito de diálogos, una charla muy breve la que hemos sostenido esta mañana, tenemos ya que irnos, pero ¿qué nos dejas para reflexionar, para pensar, con qué te quedas, qué te llevas, en fin, adelante? Pues yo me quedo con que
Saber Sin Fin, el portal Saber Sin Fin y las diferentes acciones que no se realizan en el portal, que también son muy intensas y muy importantes. Esta red que permite que el portal exista está basada en el diálogo. Abel, ¿cuántas horas no le has dedicado, no le han dedicado todos los compañeros que hacemos posible este portal? Este portal, este espacio cibernético, esta realidad virtual, está basada en el diálogo y es una apuesta para que la interactividad funcione al igual que como nos funciona la palabra en vivo. A mí me gusta mucho la palabra en vivo, aunque sea no viéndonos las caras, el volumen, el ritmo, el énfasis de la palabra hablada tiene una magia muy especial. Por ello es que soy apasionado de la radio y me quedo con esta reflexión de el hiper postmodernismo del cual hablas, porque cuando hemos leído la gravedad del posmodernismo en cuanto a la inmediatez como una de sus características y el sentido de la vaguedad y lo que es útil y desechable, pues me imagino lo que nos está esperando para el hiperpostmodernismo y también las posibilidades que nos da el hablar de tantas y tantas cosas que antes no existían. Pero para poder hablar de tantas y tantas variadas cosas que antes no existían, no debemos de olvidar lo que nos es común y es la experiencia humana. Y creo que debemos de mirar más hacia adentro para poder ver en el otro el espejo, la famosa otredad de la que nos hablan tanto las cuestiones filosóficas y educativas. Así es que pues celebro tu otredad, Abel, y nos seguimos comunicando en la próxima. Que pasen buen fin de semana los compañeros que amablemente nos escuchan. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias por tu tiempo, gracias por darnos un poco de ti. A usted que nos siguió, le agradezco el favor de su atención. David Méndez en los controles, gracias, don David. Siga usted con la programación de sabersinfin.com y por supuesto toda la propuesta de corporacioninmanente.com, Cantares de México, A2 Radio, La Intensa, todos con terminación.com. Abel Pérez Rojas les recuerda que el que ama cuando muere es solo para evolucionar. Siga usted con nuestra programación. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta entonces. Estás en la señal local de sabersinfin.com.